Bueno, ahí ya empezamos a grabar. Entonces, ¿qué era necrosis, niñas? Profe, era como una muerte de células o un tejido como debido a una enfermedad o lesión, Sí, creo es yo. la palabra necro, no negro, ¿no? Necro. La palabra necro es muerte, ¿sí? Cuando usted habla de necroxia, por ejemplo, ¿qué es una necroxia? Es las famosas autopsias que les hacen a los cadáveres, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de necrosis, estamos hablando de tejido celular muerto, ¿sí? Tejido muerto. Entonces, la diferencia entre una herida tipo 3 y una tipo 4 es que si bien en ambas hay un daño hasta el tejido subcutáneo, en la tipo 4 ya hay necrosis o hay infección. O hay necrosis o hay infección. Y esas son las heridas más difíciles de curar, son las heridas infectadas y las heridas con necrosis. Una herida con tejido necrótico, ¿sí? Tiene que removerse el tejido necrótico. ¿Cómo se remueve el tejido necrótico para que una herida cure? Pues hay varias formas. Una forma es por medio de un bisturí, ¿sí? Remover el tejido necrótico con procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Y se remueve el tejido muerto que esté ahí. Otra forma es con medio de productos químicos, ¿ya? Para destruir el tejido desvitalizado, ¿sí? Y hay otra forma que es manual, ¿sí? Remoción mecánica. ¿Cómo se hace eso? Con la curación de herida que le haga el enfermero o la enfermera, ¿sí? Entonces, se utiliza guantes estériles, gasa estéril, todo el procedimiento estéril, y con la gasa se le hace un poco de fuerza, ¿ya? Para remover lo que quede del tejido necrótico. ¿Listo? La idea es que el tejido necrótico no deja sanar heridas, nunca deja sanar una herida. Entonces, sí o sí se tiene que remover. Y en el caso del pus, ¿el qué es el pus? El pus es una secreción de cúmulo de células muertas y bacterias, ¿sí? Bacterias muertas y células muertas tienen que ser removidas también, ¿sí? Hay veces donde parte del pus el mismo cuerpo lo reabsorbe, ¿sí? Pero esa reabsorción puede tardar mucho, ¿ya? Y si está en gran cantidad, pues va a tardar mucho más. Entonces, cuando el pus está en grandes cantidades, sí, claro que tiene que ser removido, ¿ya? Cuando el pus está en cantidades abundantes, debe ser removido, ¿sí? Y al removerlo, estoy ayudando a que la herida sane más rápido. Ahora vamos a ver lo de la fisiología de la cicatrización, ¿sí? Nos dice, la cicatrización es un proceso dinámico, interactivo, en el cual participan mediadores solubles, extracelulares, células sanguíneas, células de la matriz tisular y del parénquima, para facilitar el estudio y comprensión del proceso de reparación de las heridas. Lo dividimos en tres fases: fase inflamatoria, fase proliferativa y fase madurativa. Esas son las tres fases de la cicatrización, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir cuando te haces una herida? ¿Ya? Entonces, cuando te haces una herida, lo primero que va a ocurrir es la hemostasia y la inflamación. Ya lo vamos a ver porque este tema es muy importante para que ustedes comprendan cómo funciona la herida a nivel celular, porque básicamente hemos hablado de la herida en términos generales, pero ¿qué pasa a nivel celular? Entonces, miren lo que nos dice. En la fase inflamatoria, que es la primera fase, ¿sí? Lo primero que te ocurre cuando te haces una herida, ¿qué es lo primero que te va a ocurrir? Se te inflama, ¿sí? Por eso decimos fase inflamatoria. Así sea un golpe, una caída, te inflamas, ¿sí? Ayer estábamos hablando de eso. Se te pone colorada la piel, y si es un golpe, una caída, te puede hacer un hematoma, ¿cierto? Entonces siempre va a haber una fase inflamatoria. Entonces nos dice acá, lo primero que va a ocurrir es hemostasia. Al producirse una lesión se dañan vasos sanguíneos. Hay pérdida de plasma y salidas de célula
al intersticio. ¿Qué significa esto? Que salen células que están en la sangre hacia afuera, ¿sí? Hacia el espacio exterior que rodea el vaso sanguíneo, ¿sí? Eso se llama tejido intersticial. Entonces le decimos intersticio. El organismo reacciona dándole inicio al proceso de hemostasia. Por lo tanto, activa elementos celulares de la sangre y lleva a la formación del coágulo, proceso donde interfiere la cascada de coagulación y la activación plaquetaria. Entonces, aquí hago otro paréntesis, ¿sí? Porque yo puedo leer y puede que ustedes no me sigan la pista. Entonces, voy explicando poco a poco. Miren lo que nos dice acá. Se activan elementos de la sangre, células de la sangre. ¿Cuáles son las células de la sangre? Pues hay dos tipos, ¿no? Glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿cierto? Los glóbulos rojos tienen solo una función específica, transportar hemoglobina y transportar el oxígeno junto con la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, ellos aquí no van a participar los glóbulos rojos. Entonces, ¿quiénes iban a participar? Los glóbulos blancos. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? Ellas son nuestras células de defensa, ¿sí? Ellas son las que activan el sistema inmunológico, ¿ya? Obviamente hay otros componentes del sistema inmunológico que no voy a mencionar, que tiene que ver con la misma piel, las mucosas, sí, creo que en otras ocasiones lo he mencionado. La mucosa, la piel, hacen parte también de la defensa del cuerpo, ¿cierto? Son barreras para los microorganismos, ¿sí? Pero digamos que uno de los pilares del sistema inmunológico son los glóbulos blancos, ¿sí? También llamados leucocitos. Entonces, todas las células tienen nombres, en realidad. Los glóbulos rojos se llaman eritrocitos, los glóbulos blancos se llaman leucocitos. Y las plaquetas les dicen trombocitos, ¿sí? Y por eso es que cuando tienes un coágulo le dicen el trombo de trombocito. Entonces miren lo que va a ocurrir de primero. Van a salir estas células de la sangre, los glóbulos blancos, y van a venir las plaquetas, ¿sí? Va a ocurrir la formación del coágulo. ¿Cómo se genera un coágulo de sangre? ¿Cómo la sangre coagula? ¿Ya? Entonces, es debido a la cascada de la coagulación y a la activación de las plaquetas, ¿sí? Activación plaquetaria. Entonces, las plaquetas son las que hacen que la sangre coagule, ¿sí? Ellas se agregan una a otra, pum, 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 se van pegando, hasta que forman un trombo, un coágulo, y taponan la herida. Todos han visto lo que alguna vez, de pronto alguna vez han escuchado, dicen, ay, te salió una carachita, la famosa caracha, o la costra, ¿cierto? Entonces, esa carachita que te sale cuando te has pelado, cuando te has hecho una herida y te sale una caracha, muchas veces uno se levanta la caracha y vuelve a sangrar la herida, o ve que la herida no ha sanado bien y está ahí todavía el rojo vivo. ¿Por qué? Porque es que esa costra, esa carachita, son solo plaquetas, coágulo. Es un coágulo que ha tapado la herida, ¿sí? Para que, pues, no se derrame más sangre, ¿sí? Entonces, que se derramen plaquetas, pero que no se derrame sangre, algo así, ¿sí? Entonces, esas plaquetas son las que forman ese coágulo, ¿ya? Entonces, ¿por qué la herida muchas veces no ha sanado, incluso cuando está la costrica o la caracha? Porque para que la herida sane efectivamente, tiene que crecer el mismo tipo de célula que había ahí antes de la herida, no caracha. La caracha no son células, no son las mismas células que tenías ahí antes de que te hiciera la herida en la piel, ¿cierto? Entonces, no se confíen con el famoso coágulo, con la caracha, ¿sí? No significa que la herida esté sanando bien. A veces uno se confía y uno dice, uy, mira, no, sí, ya le salió carachita, ya le está sanando. Y puede que no, en realidad va a tardar más. Bueno, sigamos. Los mediadores más importantes de la hemostasia son la fibrina y las plaquetas, que forman el coágulo. Los vasos sanguíneos se contraen durante 10 a 15 minutos
El endotelio de los vasos dañados produce su propio vasoconstrictor. ¿Qué es eso de que se contrae? ¿Qué es eso de vasoconstricción? Es que los vasos sanguíneos se pueden contraer y se pueden estirar, ¿sí? Ellos no son estáticos, ellos son flexibles, ¿sí? Tienen elasticidad. Entonces, un vaso sanguíneo se puede contraer o se puede ensanchar, ¿ya? Entonces, cuando se contraen, a eso es lo que nosotros llamamos vasoconstricción, ¿sí? Vaso de vaso sanguíneo. Vasoconstricción es cuando el vaso sanguíneo se contrae. ¿Listo? Entonces, en un inicio, el vaso sanguíneo se va a contraer, ¿para qué? Para evitar que se derrame más sangre, ¿cierto? Pero eso solo va a ser al inicio. Miren lo que nos dice. En los primeros 10 a 15 minutos. ¿Ya? Luego va a pasar todo lo contrario y ya vamos a ver por qué. Los demás mediadores de la vasoconstricción derivan de las catecolaminas circulantes, la adrenalina. El sistema nervioso simpático, que va a producir la noradrenalina, y las prostaglandinas liberadas por las células dañadas. La coagulación y la activación plaquetaria aportan estímulos adicionales para la vasoconstricción a través de estos mediadores, bradicinina, fibronopéptidos y serotonina. La cascada de la coagulación se activa por vía extrínseca e intrínseca, pero ambas producen la activación del factor 10, no X, factor 10, son 13 factores, y la producción de trombina. Esta también es necesaria para el coágulo, la trombina. La fibrina se forma a partir del fibrinógeno bajo la acción de la trombina. ¿Sí? Las plaquetas se activan también por medio de la trombina. O sea, todo se preparó para que las plaquetas empiecen su labor. Esta activación condiciona el incremento en el número de receptores de superficie y la liberación de gránulos citoplasmáticos. Bueno, me voy a saltar esta parte porque aquí habla ya más que todo del fibrinógeno, de los fibroblastos, y bueno, no me interesa. Voy a ir aquí a esta imagen de una vez, ¿sí? Para explicar de forma más resumida. Aquí de pronto se ha hecho una herida, ¿cierto? Se empieza a formar el coágulo, que sería esto que está aquí, esto negro, ¿ya? ¿Y quiénes son las primeras células en venir acá cuando hay una herida? Los neutrófilos, los macrófagos, ¿sí? ¿Qué son los neutrófilos y qué son los macrófagos? Son células de defensa. Es decir, que los neutrófilos y los macrófagos son glóbulos blancos, ¿sí? Pero, profe, ¿cómo así que son glóbulos blancos? ¿No nos había dicho que los glóbulos blancos eran los leucocitos? Sí, los glóbulos blancos son los leucocitos, pero es que hay 5 diferentes tipos de leucocitos. Están los neutrófilos, están los linfocitos, están los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, ¿sí? Esos son los 5 tipos de glóbulos blancos. ¿Y qué pasa con el macrófago? El macrófago también es un tipo de glóbulo blanco, pero él tiene algo especial. Mientras él está en la sangre, él está en su forma inmadura. Él es una célula inmadura y no hace nada, ¿sí? Él es el monocito. Cuando él sale de la sangre y viene hacia afuera del cuerpo o hacia donde esté la herida, el monocito madura y se transforma. Pasa de ser un monocito y se convierte en un macrófago, que están entre las células más grandes del cuerpo. ¿Qué hace el macrófago? El macrófago se traga vivo a las bacterias. Eso es lo que es un macrófago. Se come a las bacterias. El neutrófilo también mata bacterias, pero su método es diferente al del macrófago. El neutrófilo no se come a las bacterias. El neutrófilo eh, generalmente inyecta, ¿sí?, algún tipo de sustancia para destruir la bacteria, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Los queratinocitos, siempre me confundo con eso, pero de la palabra queratina, ¿no? Los queratinocitos, recuerden que son células de la piel, ¿ya? Ellos tienen que venir y formarse para volver a que la piel vuelva a su estado normal. Entonces aquí vemos las bacterias
oportunistas como siempre, y van a venir al sitio de la herida a buscar entrada, y van a venir los macrófagos y los neutrófilos a destruirlos. ¿Ya? Estas células T también es un tipo de linfocito, es decir, que también son glóbulos blancos. ¿Ya? Las células T son las que hacen el proceso de memoria. ¿Ya? Ellos pueden encontrar una bacteria, la identifican y la reconocen. Es por las células T que existen las vacunas. Si no fuera por las células T, las vacunas no existirían. ¿Ya? Ellos pueden memorizar un tipo de microorganismo, lo etiquetan, lo marcan y ya hay un proceso de memoria. Acá tenemos la dermis, esta sería la epidermis, y debajo de la dermis tendríamos ya el tejido subcutáneo y la hipodermis, ¿cierto? Los fibroblastos son células, como el nombre lo dice, fibrosas, por eso fibroblastos. Ellos generalmente, ¿cómo decirlo? No tienen una función específica, o sea, sí están maduros, pero no cumplen, no forman parte de algún órgano o un tejido específico, no. Hagan de cuenta que son como los tipos toderos, ¿cierto? Sirven de todo. Cuando hay una herida, ¿qué hace el fibroblasto? Ahí es donde coge importancia el fibroblasto. Él viene desde el tejido subcutáneo y va a viajar hasta el sitio de la herida y va a tratar de rellenar ahí. O sea, son las primeras células en intentar rellenar la herida, ¿cierto? Pues vamos a ver qué pasa después. Entonces nos dice que después de que ya se ha activado esa fase de coagulación donde vienen las plaquetas a formar el coágulo, ¿sí? Aquí va a venir la fase de inflamación. Y ahora vamos a ver porque yo les decía que va a ocurrir después lo contrario a la vasoconstricción. Entonces mire lo que nos dice. La inflamación se manifiesta por la aparición del eritema. Es decir, ¿qué es eritema? Cuando la piel se pone de color rojo, ¿no? Coloración rojiza de la piel es eritema. Entonces, cuando tú te haces la herida y se te pone colorado, ahí ya entraste en la fase de inflamación. ¿Sí? Ese eritema es producido por la inflamación, el enrojecimiento de la piel. Pero mire que además de eso nos dice, va a haber hinchazón y va a haber dolor. ¿Sí? Hinchazón y dolor. Esas son características propias de la inflamación. Por eso es que cuando nosotros vamos a tomar un medicamento contra el dolor, generalmente uno cuáles busca en la droguería. No busca o analgésicos o antiinflamatorios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un medicamento antiinflamatorio? Pues un medicamento que reduce la inflamación y pues al reducir la inflamación va a reducir el dolor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los antiinflamatorios nos alivian sirven para el dolor? Porque en la fase inflamatoria se intensifica el dolor. Si tú reduces la inflamación, pues reduces el dolor. No lo vas a eliminar por completo, pero sí lo vas a reducir. Bueno, consecuencia de la vasodilatación, y esta es la palabra clave aquí. ¿Se acuerdan que arriba decía vasoconstricción? Por acá. Uy, ya me perdí algo aquí. Vasoconstricción. Vasoconstricción y vasodilatación son dos cosas opuestas. ¿Sí? Vasoconstricción, ¿qué era? Cuando el vaso sanguíneo se contraía, ¿cierto? Se estrechaba. Entonces, ¿qué es vasodilatación? Pues lo contrario. Cuando el vaso sanguíneo se dilata. ¿Y qué es dilatarse? Ensancharse o alargar. ¿Sí? Entonces, vasodilatación es cuando el vaso sanguíneo se abre más, se extiende, ¿sí? Se ensancha. ¿Ya? Entonces yo les decía, va a ocurrir el fenómeno contrario. En los primeros 10 minutos va a haber vasoconstricción, ¿sí?
todo para detener el sangrado. Si tú cierras el vaso sanguíneo, pues menos sangre va a pasar. Pero entonces, ¿por qué pasa? Después de los 10 minutos pasa lo contrario. Por esto. Por la inflamación. La inflamación activa la vasodilatación, ¿sí? Entonces, o más bien al revés. Lo uno va a la mano del otro, pero sí, digamos que la vasodilatación es realmente la que activa la inflamación. Es en realidad. Sí, pero entonces, ¿qué ocurre con esa vasodilatación? Nos dice que va a haber un aumento de la permeabilidad de los capilares después de haber presentado vasoconstricción para conseguir la hemostasia. ¿Sí? Entonces, va a haber un aumento de la permeabilidad. ¿Qué significa eso? Yo tengo un vaso sanguíneo, ¿cierto? Y generalmente ellos no son impermeables, pero tampoco son tan permeables. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes han escuchado de que existe ropa impermeable, ¿cierto? O tengo un reloj impermeable, resistente al agua. Eso es impermeable, algo que eh, no se puede remojar o que resiste el agua. Eso es impermeable. Cuando digo voy a ponerme ropa impermeable, me refiero a eso, ¿no? Que no deja pasar el agua o que resiste el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería entonces permeable? Permeable es lo que deja pasar el agua, ¿ya? Entonces, los vasos sanguíneos no son ni permeables ni impermeables, ¿sí? ¿Cómo así? Los vasos sanguíneos son semipermeables, ¿ya? Generalmente, cuando el vaso sanguíneo está en vasoconstricción, no deja pasar el agua hacia afuera, ¿cierto? Y esa es una de las razones por qué cuando hay sangrado, pues lo primero que se activa es la vasoconstricción, pues para evitar que salga más agua y para evitar que salga más sangre hacia afuera, ¿ya? Pero cuando ocurre la inflamación, el vaso sanguíneo hace vasodilatación y en parte es porque la permeabilidad aumenta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al aumentar la permeabilidad va a salir más contenido de la sangre hacia afuera. Y ustedes dirán, pero no tiene sentido. ¿Por qué aumentar la permeabilidad y dejar salir más líquido de la sangre hacia afuera si la persona está sangrando? La respuesta es porque el vaso sanguíneo va a buscar que los señores leucocitos salgan, ¿sí? Que los glóbulos blancos salgan. Ellos están principalmente en la sangre, ¿sí? La mayor parte del tiempo ellos están circulando la sangre, vigilando que todo esté bien, que no haya nada malo, ya. Pero cuando hay una herida, ellos tienen que salir a combatir, ¿a quién? A doña bacteria, ¿cierto? Ellos tienen que salir a luchar, ¿cierto? ¿Cómo logro yo que ellos salgan de la sangre hacia afuera? Si de pronto usted tiene la herida en la uña del dedo gordo del pie, ¿cómo haces de que el neutrófilo y el macrófago que están en la sangre, perdón, macrófago no, monocito, mientras está en la sangre es monocito, que el neutrófilo y el monocito que están en la sangre salgan y combatan las bacterias que pueden entrar por esa herida, las bacterias oportunistas? ¿Cómo garantizas de que ese neutrófilo y ese monocito que están en la sangre lleguen hasta el dedo gordo de tu pie, ¿cierto? Bien lejos. Entonces, la única forma es aumentar la permeabilidad, que este vaso sanguíneo que está acá se ensanche, ¿sí? Y que salga por aquí la célula, pase por las paredes del vaso sanguíneo y salga hacia afuera. Para que él pueda salir, el neutrófilo, para que pueda salir, ¿qué tiene que hacer el vaso sanguíneo? Se tiene que ensanchar y abrir sus espacios para que él pueda pasar a través de esas paredes. ¿Ya? Y eso solo lo va a lograr si el vaso sanguíneo aumenta su permeabilidad. Entonces, al volverse más permeable, deja salir agua, deja salir algunos otros nutrientes y también van a poder pasar los leucocitos, los glóbulos blancos, hacia afuera. Y por eso es que se aumenta la permeabilidad. Pero al aumentar la permeabilidad, aquí viene un contra.
estás ayudando a que los glóbulos blancos salgan y luchen, estás haciendo algo bueno, pero va a venir una contra y es que ese aumento de la permeabilidad es la que causa esa hinchazón, ¿sí? ¿Dónde es que estaba? Aquí. Ese aumento de la permeabilidad hace que salga líquido hacia afuera y se forma la hinchazón. A donde usted dice, ay, se le va a hacer un chichón al niño. Claro, es que está inflamado. Entonces le dicen a uno, póngale hielo, póngale rápido, póngale hielo en la cabeza. Y tiene sentido, o sea, la gente sabe que es bueno, aunque la gente no sabe generalmente por qué es que sirve, el porqué de las cosas. ¿Sí? Claro, el hielo sirve para reducir la hinchazón, pero la gente no sabe por qué. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú aplicas hielo en una herida, lo que estás haciendo es disminuir el calor y estás diciendo que el vaso sanguíneo se apriete. El frío hace que los vasos sanguíneos se contraigan. ¿Ya? Entonces, al contraer el vaso sanguíneo, estás impidiendo la vasodilatación, estás impidiendo la permeabilidad y pues por lo tanto se va a reducir la hinchazón. ¿Ya? Entonces la inflamación va a ser menor también. Entonces, bueno. Ese aumento de la permeabilidad, miren lo que dice, causa extravasación de proteínas del suero al interior de la herida. Van a salir proteínas, va a salir agua, va a salir un montón de contenidos que están en la sangre, van a ir al sitio de la herida. Así como la diapedesis de células inflamatorias, ambos fenómenos están influenciados por la estimulación de nervios sensoriales. ¿Ya? Ahora miremos acá, que habla de los neutrófilos. Los neutrófilos son las primeras células inflamatorias que llegan al lugar de la herida. ¿Quiénes eran los neutrófilos? Los glóbulos blancos, ¿cierto? Es un tipo de glóbulo blanco. Atraídas por diversos factores de crecimiento y citocinas. Y acá nombran algunas de estas citocinas. Están en inglés. Interleucina 8, ¿sí? Quimiosina. Si la herida no se infecta, es decir, si no entra ninguna bacteria, no entra ningún microorganismo ahí en esa herida, el tiempo de estancia de los neutrófilos va a ser corto, van a durar entre un día y 2 días, 24 a 48 horas. Durante este tiempo, el neutrófilo va a actuar como eficaces limpiadores y eliminarán detritos celulares, es decir, desechos de células muertas, partículas extrañas y bacterias. Los monocitos llegarán a la herida poco tiempo después. ¿Quiénes eran los monocitos? Los que yo les decía que cuando salían se convertían en macrófagos. Entonces los monocitos llegan después a la herida, después de los neutrófilos, donde se activan y se transformarán en macrófagos. Los macrófagos eliminan detritus, partículas extrañas y bacterias, alcanzando su máxima población a las 48 y 72 horas. Y permanecerán días e incluso semanas por ahí rondando los macrófagos. Los macrófagos, una vez unidos a la matriz extracelular, sufren un cambio fenotípico y pasan de comportarse como células inflamatorias a tener un comportamiento de células reparadoras, lo cual es raro en ellos, ¿sí? Se la pasan comiendo y comiendo bacterias, que liberan citoquinas y factores de crecimiento, con un importante papel en la neoformación tisular, siendo los procesos descritos que permiten la inducción de la angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Pues que vuelva a crecer un vaso sanguíneo, que el vaso sanguíneo vuelva a regenerarse. Y la formación de tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? Es un tejido que generalmente aparece siempre que hay una herida, tejido de granulación. Y por lo general es buena señal. Si el tejido de granulación aparece, significa que la herida está sanando. Si el tejido de granulación no aparece, pues es una mala señal. ¿Cómo hago yo para saber que hay tejido de granulación siendo yo un enfermero, un simple mortal que solo puede ver lo que sus ojos le permiten ver? Tiene una forma de observarse. El tejido de granulación generalmente es de color rosadito y tiene un aspecto como de moritas.
¿sí? Han visto todos una mora, ¿no? Y la mora tiene unas pequeñas bolitas, ¿sí? Más o menos así es el tejido de granulación. Son pequeñas bolitas como de morita, pero de color rosadito. Tampoco es que sea de color morado como la mora. ¿Ya? Entonces, se ven como pequeñas bolitas. Venga, yo veo. Si por aquí puedo dibujar. A ver. No sé si me lo permite el, no sé si me lo permite. A ver. Estampar. No, aquí dibujar con esta herramienta está como maluquita. No hay una opción que diga lápiz. No veo. Hay un borrador, pero no veo un lápiz aquí como para dibujar. No, esto está fatal. Dice dibujar, pero no. Solo permite hacer líneas. Qué triste. No, está muy complicado dibujar así. Bueno, voy a buscarles una imagen de cómo se ve un tejido de granulación. Pero si es, el tejido de granulación se puede observar, eh, es de color rosadito y tiene aspecto de morita. Después les busco una imagen para compartirles. Más o menos, ¿cómo se vería? Más o menos así como se ve aquí, en esta parte. ¿Sí? Que ven pequeñas bolitas, ¿cierto? Rosaditas. Esto sería tejido de granulación. Más o menos así se vería. ¿Sí? Si tú ves esto en una herida abierta, significa que la herida está empezando a sanar. ¿Ya? Entonces, con cuidado de que cuando le hagan la curación de heridas, no hacerle tan fuerte con la gasa, porque entonces termina removiéndole el tejido de granulación y pues, la herida va a sanar, va a tardar en sanar más. ¿Sí? Cuando vean el tejido de granulación, no le hagan tan fuerte. Bueno, niñas, me van a cortar el tiempo, me queda menos de un minuto. Entonces, nos vemos ahorita en 10 minutos más o menos. Ya se nos va el tiempo. Profe, una preguntita. ¿Sí? Profe, ¿y usted por qué no da las clases por mí? ¿No le parece que es mejor por ahí? Yo creo que hay mejores plataformas que estas, sí, totalmente. Sí, Pero, profe, y varias hace saliendo es que así, sino que derecho normal en me. vale, mándame algún link y yo lo estaría estudiando a ver cómo es el manejo de eso. Bueno, profe. Me puede mandar un link mejor. Ajá. Vale, nos vemos entonces ahorita en 10 minutos.